IgG. Y una última fase es la fase antiglobulínica humana. Cuando diga IgG, no se está riendo, ¿ya? Corresponde a inmunoglobulina G, que es la que finalmente circula normalmente y va a unirse a través de su fase variable con los antígenos que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo. Lo que está haciendo ahí es lavar, ¿para qué? Para eliminar todos esos anticuerpos poco trascendentes que estén circulando allí y quedarse con lo que necesita simplemente para poder hacer la prueba de antiglobulina humana. La fase antiglobulínica. Para investigar si hay presencia de anticuerpos, cuando usamos la antiglobulina humana, para investigar si hay presencia de anticuerpos que sensibilizan las células. Una vez tenemos nuestra célula lavada, procedemos a rotular 3 tubos. Vamos a rotular, o ya lo tenemos rotulado, 3 tubos. Uno autocontrol en albúmina, como dice su manual. Autocontrol en albúmina. Un tubo C1 en albúmina. Y un tubo C2 en albúmina. Ya tenemos nuestra célula lavada. Tenemos los tubos rotulados. Y procedemos. Vamos a agregar una gota de célula del paciente a mi tubo autocontrol o autotestigo. Una gota. Una gota del reactivo selectógeno 1 a mi tubo C1A. Una gota de la célula 2 a mi tubo C2. A los 3 tubos le voy a agregar 2 gotas del suero de mi paciente o el suero a investigar. Mezclo y centrifugo por 30 segundos. Ok, vamos a sacar de nuestra centrífuga. Hay que sacarlo con mucho cuidado porque vamos a... Bueno, parece que se resintió un poquito. El internet observar paciente. el sobrenadante para ver si hay anticuerpo hemolítico. Ahí podemos observar
Ese sobrenadante está clarito. Miren el otro. C2, C1 y autocontrol y autotestigo. Está clarito. Ahora vamos a ver si hay aglutinación. Ahí podemos observar que no hay aglutinación. Ya esta es mi fase salina. Ahora vamos a proceder a la fase albuminoidea. Vamos a agregar a cada tubo una gota de albúmina bovina. Mezclamos y centrifugamos por 1 minuto. Esa albúmina bovina, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Se inyecta, digamos, suero humano, ¿no? En un animal, y en este animal se van a generar ¿no es cierto? Esas antiglobulina humana es la que se obtiene una vez que se obtiene la muestra del suero de ese animal al que se le ha inyectado el suero humano. Y eso es lo que se utiliza aquí. Cuando dice el suero bovino, ¿no es cierto? O albúmina bovina, es eso justamente, ¿no? Que va a actuar como una antiglobulina humana habiéndose generado en el cuerpo del animal. Cuando una palma da positiva, se identifica el anticuerpo para ver qué tipo de anticuerpo es que está presente en ese suero. Puede ser un anti-D, puede ser un anticuerpo Luteran, puede ser un Kell, un Duffy, y así sucesivamente. Si recuerdan la clase que hicimos de inmunohematología, le hablé de una serie de sistemas sanguíneos y mencionamos algunos nombres, ¿no? Que acaba de mencionar el señor, el Lutheran, el Kiel, el Duffy, ¿no? Entre otros, ¿no? El RH, o sea, el D, ¿no? Del RH, y así. Son como 28 sistemas que les dije que existían, a pesar de que hay literatura que nos muestra más de 40, pero 28 es lo que se puede aceptar, ¿no? 26, 28 sistemas, ¿ya? Ha mencionado algunos, que los hemos mencionado en clase también, y corresponden a anticuerpos, ¿no? Contra esos sistemas que pueden estar presentes también, porque en el plasma circula, en el suero circula una serie de anticuerpos que no solamente son los que ustedes conocen en el sistema ABO, el anti-A y el anti-B. Eso es una muy pequeña porción de todos los anticuerpos que pueden estar circulando a nivel de plasma o suero. Una vez tenemos el anticuerpo identificado, vamos a ver el título. ¿A qué título, en qué cantidad está ese anticuerpo circulante en el suero? Con mucho cuidadito. Ahí podemos observar que esos sueros están, no hay hemólisis. Procedemos a mezclar. Mezclamos. En busca de aglutinación. No hay aglutinación, entonces vamos a... Acá parecería algo contradictorio. Centrifuga y después lo mezcla. Bueno, el hecho de centrifugar, ¿no es cierto?, es para observar lo que se encuentra en el sedimento por una parte, pero para ver aglutinación, obviamente, al mezclarlo deberían verse flóculos, agrupamientos, grumos de sangre, ¿no? Sin embargo, acá se mezcla y es para tener una suspensión así límpida, ¿no? Sin ningún tipo de flóculos o coágulos. Eso es lo que está observando allí. Parecería contradictorio que centrifugue para después mezclarlo. No. Primero hay que ver esa primera fase, la hemólisis, ¿no? A ver si hay ruptura de glóbulos, por eso es que se vería un sobrenadante coloreado, pero eso es lo primero que observa. Y después ya, por agitación, observa si hay floculación o aglutinamiento, ¿no? Para ver si hay precipitación. Y eso les daría un resultado positivo en caso de que existiera. Aquí, por lo que puedo ver, es negativo, ¿no? A incubar. Ya ve la fase térmica ahora. Por 15 minutos a 37 grados Celsius. Lo que ha hecho ahí
es probar la presencia de anticuerpos fríos. Anticuerpos fríos son aquellos que tienen actividad, ¿no? Por ejemplo, in vivo. In vivo, ¿qué cosa es fuera del cuerpo? Y fuera del cuerpo son temperaturas que obviamente son menores a las nuestras, ¿no? Ahora viene el periodo de incubación, donde va a simular nuestro cuerpo a 37 grados centígrados. Y allí puede ser, en ocasiones pasa, que existan anticuerpos que son anticuerpos calientes. Por eso que se diferencian dos tipos de anticuerpos, lo habíamos mencionado en la clase anterior. Anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. In vivo unos, in vitro los otros. In vitro es, perdón, fuera del cuerpo, ¿no es cierto? In vitro fuera del cuerpo. Allí estos son los fríos, como se dice, actúan a temperaturas menores. Los anticuerpos calientes, ¿no? Son los que normalmente se dan in vivo, y cuando se trabaja in vitro, se simula esas condiciones poniéndolo en una incubadora, ¿no? Se disimula con el incubador la temperatura corporal, a ver si hay actividad de anticuerpos. Ok, una vez vencido el tiempo de incubación de mi prueba, vamos a sacarla del baño. Y vamos a centrifugar para ver qué reacción hay en mi fase térmica. Ok, esta es la fase térmica. Podemos observar que no hay hemólisis. Mi suelo está limpiecito, clarito. Vamos a resuspender para ver si hay aglutinación. Podemos observar que tampoco hay aglutinación en ninguno de los tres tubos. No hay aglutinación. Ahora vamos a proceder a lavar nuestras células. 3 lavados que vamos a realizar con solución salina. Es un poquito laborioso este tipo de pruebas, pero son muy importantes. Nuestro último lavado. Descartamos toda la salina. Tomamos un papel. Después de centrifugar sin temor, nomás se decanta como eso y no estamos saliendo nada, pero está herido la parte del fondo interno del tubo. Papel toalla. Tenemos que descartar toda la salina para que no nos interfiera con nuestro reactivo, la antiglobulina humana, que es la que nos sirve de puente en esta fase para una reacción antígeno-anticuerpo. Para mi salina, que solamente nada más me quede el botón celular. Ok, vamos a agregar a los 3 tubos una gota de la antiglobulina humana. Una gota a los 3 tubos. Le suspendemos y centrifugamos por 30 segundos. Ok, vamos a observar
no hay hemólisis, a pesar de que tiene el reactivo, la antiglobulina humana. El sobrenadante, lo que tiene la coloración de la antiglobulina humana, no hay hemólisis. Ahora vamos a resuspender en busca de aglutinación. En este caso, tenemos que nuestra PAI o prueba de antiglobulina humana o test de Coombs indirecto está negativo. Aquí tenemos un ejemplo de una positiva. Hay aglutinación, hay una PAI positiva. Esa PAI está positiva. Ese test de Coombs está positivo. Entonces, a lo positivo se le realiza, a la PAI positiva se identifica el tipo de anticuerpo. Después que se identifique el anticuerpo, se procede a titular, a ver a qué grado, a qué título está. Eso es cuando nuestra PAI está positiva. Una PAI positiva, hay presencia de aglutinación. Cuando la PAI está negativa, o prueba de antiglobulina indirecta, no hay presencia de aglutinación. Ni aglutinación ni hemólisis. Si no hay aglutinación ni hay hemólisis, está negativa. Pero si hay aglutinación o hay hemólisis, está positiva. Entonces hay presencia de anticuerpos irregulares circulando. Entonces, vuelvo y repito, cuando me da positiva, hay que identificar el anticuerpo o los anticuerpos. Se identifican. Y después se titula. Espero que hayan aprendido. Yo también. Bien. ¿Alguna pregunta, algo sobre esto? Todavía resulta un poquito confuso seguramente, ¿no? Esto lo vamos a visualizar mejor cuando observemos nuestra clase teórica, ¿ya? Vamos a ver. Un minutito para cuadrar esto. Ya. Vamos a ver. Entonces, ya con esos datos previos que hemos podido observar en el video, vamos a abocarnos a lo que es la prueba de Coombs. Esta prueba de Coombs es conocida también como prueba antiglobulina, ¿no? Ojo, globulinas ya sabemos, ¿no? ¿Ya? Recuerden ustedes las inmunoglobulinas, que las vamos a volver a mencionar como un recordaris de lo anterior. Entonces, el suero de antiglobulina, ¿ya? O llamado suero de Coombs, como ya se dijo en el video también, data de la primera mitad, ¿no?, del siglo XX, ¿ya?, del año 1945.
Esta prueba se puede utilizar para detectar glóbulos rojos, ojo, sensibilizados, ya eso lo hemos visto también, ¿no? Con haloanticuerpos, con inmunoglobulinas, con autoanticuerpos e inmunoglobulina G o componentes de complemento. ¿Qué son haloanticuerpos? Hay anticuerpos que pueden encontrarse en muestras o en sangres, ¿no? Si bien no de la misma persona, pero sí de la misma especie, ¿no? Hablo en nuestro caso de la especie humana, por ejemplo. Pero los autoanticuerpos, ¿no? Ya son del propio, ¿no? De la propia persona. Entonces, habíamos dicho también que eso eran los complementos, ¿no? Esas proteínas que coadyuvaban, ¿no? A una determinada reacción, ¿no? Dentro de determinados aspectos de nuestra biología, en esto de las reacciones antígeno-anticuerpo, funciona y hay varios tipos de complementos, como el 3A, el 3B, entre otros. Vamos a verlo más adelante. La sensibilización de los glóbulos rojos, habíamos dicho, puede ocurrir tanto in vivo como in vitro, ¿no? Y el uso del suero antiglobulina humana, así son sus siglas, ¿no? Para detectar la sensibilización de glóbulos rojos in vitro, ¿no? Se emplea en dos formas. Una, como la que acabamos de ver, ¿no? La prueba de de antiglobulina indirecta, ¿no? Y estas son las siglas en inglés, ¿no? Indirect antiglobulin test, ¿no? Es el test de antiglobulina indirecta. Y también existe la directa, ¿ya? Esa sensibilización de los glóbulos rojos in vivo se detecta mediante una técnica de una etapa llamada prueba directa de antiglobulina, cuyas siglas son DAT, ¿no? Ya saben, son una in vitro y la otra in vivo. Ahí hablamos de anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Cuando habíamos hablado de la estructura de los glóbulos rojos, habíamos visto que se graficaban, se ilustraban como una forma de Y, ¿no? Y algunas, lógico, tienen formas diméricas o pentaméricas, ¿no? Aquellas formas monoméricas, como las que vemos en la parte superior, ¿no? Eran cadenas largas, como estas internas que vemos acá, son cadenas polipeptídicas, ¿no? Cadenas largas o cadenas pesadas, ¿no? Y otras son las cadenas ligeras, ¿no? Unas tienen 400 aminoácidos aproximadamente y las cortas, ¿no? Son las que tienen 200 aminoácidos más o menos. Y tienen ahí algún glúcido también que se incorpora a la estructura. Vemos sus puentes disulfuro, como estas pequeñas líneas negras que están allí, ¿no? Puentes disulfuro y esta zona bisagra. Bueno, decíamos que hay una parte catiónica que está acá en este extremo, la parte catiónica, ¿no? Positiva, porque esa es la parte de los grupos amino del extremo de los polipéptidos, y la parte aniónica se encuentra en este extremo, ¿no? Ahí está el carboxilo, extremo justamente negativo de las cadenas polipeptídicas. Decíamos que la parte catiónica es la llamada fase o fracción variable, y esa es la parte que se une a los antígenos que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo, mientras esta parte aniónica, ¿no? Se une a los linfocitos. Eso habíamos dicho en términos generales. Esta parte variable o catiónica se conoce como Fab, mientras que la parte, ¿no? Constante se conoce como FC. ¿No? Todo eso lo hemos dicho. Entonces tenemos nosotros las formas monoméricas, como en el caso de la inmunoglobulina G, que es la primera, ¿no? Que es la que vamos a referirnos bastante a esta clase, y la inmunoglobulina M que vemos acá, ¿cierto? En la segunda tenemos la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina A en su forma monomérica, porque esta es en su forma dimérica. Tenemos la inmunoglobulina E y tenemos el pentámero de inmunoglobulina M, ¿no? Esta inmunoglobulina M se puede presentar en su forma pentamérica, como vemos ahí. Bueno, todo eso es, ¿no? Lo que habíamos visto. Esto también lo habíamos presentado en nuestra sesión anterior. Vemos, ¿no? Otra representación simplemente donde esos óvalos que vemos ahí unidos corresponden a las cadenas polipeptídicas, ¿no? Las que son más largas, obviamente, son las cadenas pesadas, y las que están hacia los laterales, más cortas, son las cadenas ligeras.
Acá donde dice este recuadro con antígeno, justamente esa parte del antígeno es donde se une ahí a esa fracción variable o catiónica de las cadenas polipeptídicas, ¿no? Y es lo que se conoce como región variable, ¿no? Que tiene especificidad porque el hecho de unirse a antígenos son uniones específicas. Entonces, ahí tenemos nosotros la región variable conocida como FAB y la región constante conocida como FC. ¿Cuál es el principio de la prueba antiglobulina? ¿No? Los anticuerpos incompletos, ¿no? Incompletos como la inmunoglobulina G, por ejemplo, se unen a la membrana del glóbulo rojo, ¿no? A través de la porción FAB que habíamos dicho, o variable, ¿no? Entonces, los anticuerpos incompletos de la inmunoglobulina G se unen a la membrana del glóbulo rojo por la porción FAB de la molécula de inmunoglobulina G. Y las moléculas de inmunoglobulina G unidas a los glóbulos rojos son incapaces, ojo con esto, son incapaces de salvar la brecha entre los glóbulos rojos sensibilizados. Es decir, los glóbulos rojos pueden estar sensibilizados, pero ¿por qué nosotros decíamos que la aglutinación se daba en dos fases? Una, primero es la sensibilización que no es visible y después viene la aglutinación propiamente dicha que habíamos visto. Entonces, los glóbulos rojos sensibilizados con esta inmunoglobulina G, ¿cierto? Se encuentran separados y no puede reducir esa brecha que existe entre glóbulo rojo y glóbulo rojo, ¿ya? O sea, esa distancia que hay entre ellos. Y por un momento también, lo habíamos dicho nosotros en la otra clase, pero se le escuchó decir al señor que narró el video, ¿no? Decía el potencial Z. Entonces, esa aglutinación, habíamos dicho que depende de varios factores, el pH, la temperatura, el potencial Z, ¿no? Y otros factores. Entonces, para que se produzca aglutinación, tienen que haber esas condiciones, ¿ya? Entonces, las moléculas de inmunoglobulina unidas a los glóbulos rojos son incapaces de salvar la brecha entre los glóbulos rojos sensibilizados, que están separados entre sí por la carga negativa en su superficie, y los glóbulos rojos sensibilizados no aglutinan. Por eso simplemente es sensibilizados. Y la brecha se mantiene, la separación, no hay aglutinación. Entonces, el mecanismo dice, ¿cuál es el principio de la prueba de la antiglobulina? ¿No? El suero de Coombs, ¿qué hace? ¿Qué función cumple? ¿No? Entonces nosotros vemos acá, el suero de conejo u otro animal previamente inmunizado con globulina humana, ¿no? Entonces se le administra suero humano, ¿no? Que tiene globulina humana, ¿no? Y se le va a generar anticuerpos contra esas inmunoglobulinas que se le está administrando, ¿cierto? Entonces, este suero obtenido del conejo, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como antiglobulina humana. Ese último suero que vieron de un color celeste verdoso, más o menos, en la última parte del video, ¿no? Entonces, cuando se agrega a esas células sensibilizadas el suero de Coombs, lo que hace es esto. Imagínense los glóbulos rojos que están representados ahí. Hay uno que está completo y los otros dos que la imagen está cortada. Entonces, la inmunoglobulina G que está circulando en nuestro suero va a unirse, ¿no es cierto?, a esos antígenos que se encuentran en la membrana. Se encuentran en la membrana los antígenos y a través de su porción variable de la inmunoglobulina G se va a unir a esos antígenos en la membrana, ¿no? En los tres glóbulos rojos. ¿No? En los tres glóbulos rojos se va a generar eso. Cuando agregamos la globulina antihumana o antiglobulina humana, ¿cierto?, entonces, habíamos visto qué color era el reactivo, ¿no? Aquí se trata de representar más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, se agrega esa antiglobulina humana y esta es la que se va a unir a través de su porción variable o fracción variable, ¿cierto?, a la parte o fracción o extremo constante de la inmunoglobulina G. Miren cómo es la unión, ¿no? Y no es difícil entenderlo, ¿ya? Entonces, cuando se unen allí, ¿qué está pasando? Allí ya estamos observando aglutinación, porque allí ya los glóbulos rojos no están sueltos, dispersados, ¿cierto? Ese potencial Z se reduce y vemos nosotros que se forman como una manera de red, ¿no? Esa red corresponde a una apreciación visual que nosotros lo conocemos como aglutinación o como coágulo. No sé si hasta ahora le van agarrando un poquito el sentido a esto, ¿ya? Entonces, él habló de lavados. Lavados es porque existen otros anticuerpos que están allí. Entonces lo que se trata de determinar así cuál es lo que tiene afinidad por los glóbulos rojos.
Pero aquellos que no son compatibles, los lavamos, los eliminamos. Y quedan solo aquellos que están unidos al glóbulo rojo, como son las inmunoglobulinas G. Cuando se agrega la antiglobulina humana, lo que hace es unirse, ¿no? Unirse la antiglobulina humana a esas inmunoglobulinas G que están adheridos a los glóbulos rojos y va a disminuir ese potencial Z, ¿no? Y vamos a ver que la brecha entre los glóbulos rojos se va a reducir. Representado de otra manera es esto. Tenemos acá, veamos solamente la parte de la izquierda. Lo que normalmente sucede es esto. Circulan anticuerpos por el suero, pero las inmunoglobulinas G se unen a través de su fracción catiónica, su parte variable, ¿cierto? Su fracción variable se va a unir a los antígenos que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Esto es lo que está pasando allí. Y decimos incompletos, ¿no? Porque se unen así, ¿no? Parcialmente, ¿ya? La unión puede ser variable, pero bueno, vemos que se unen a las inmunoglobulinas G representadas acá en color azul a los antígenos contenidos en las membranas. Sucede en este caso, sucede en este y sucede en este. Pero el hecho que esté unida la inmunoglobulina G a la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? No impide que los glóbulos rojos estén sueltos, estén separados. Esa es la brecha a la que se refería hace un instante. Vean ahora la imagen de la derecha. Cuando se agrega, ¿no? la antiglobulina, ¿no? La antiglobulina humana, que está en color verde, ingresa y entonces lo que va a buscar es eso, a las inmunoglobulinas G que encuentra y se va a unir allí a través de esta parte. Acá se representa, este es, digamos, un mecanismo completo, vamos a decir así, ¿no? Donde se une y esa unión hace que esos glóbulos rojos estén aproximados. Al aproximarse se están agrupando, se están aglomerando, por lo tanto están floculando, están coagulando, están agrupándose, ¿no? Entonces, esta puede ser una antiglobulina humana que está suelta mientras se encuentra una inmunoglobulina G. Esta podría unirse aquí, miren. En esta zona que estoy marcando podría unirse esa antiglobulina humana con la inmunoglobulina G en color azul. Podría unirse, pero eso no hace que los glóbulos rojos disminuyan su potencial Z o que se unan. En este caso, que estoy marcando acá el centro con un cuadrado, allí sí se cumple eso, ¿no? Entonces, es para mostrar simplemente cómo es el mecanismo que genera ese tipo de floculación o coagulación o aglutinamiento. La adición de suero de antiglobulina humana completa la reacción, ¿no? Entonces miren de qué forma. Cuando el suero antiglobulina humana se agrega a las células sintetizadas lavadas, es lo que se hizo en el video, ¿no? ¿Recuerdan un poquito el video? Estamos describiendo acá. Cuando el suero antiglobulina humana se agrega a las células sensitizadas o sensibilizadas, si es que quieren llamarlo así, lavadas, ¿no? ¿Lavadas por qué? ¿Cuál era la función de lavar? Eliminar los anticuerpos innecesarios. Los anticuerpos que están de más allí. Entonces, la porción FAB de la molécula de antiglobulina humana se une, ¿no es cierto? Se une con la fracción constante de 2 moléculas, ojo, de inmunoglobulina G. Retrocedo. La fracción variable de una inmunoglobulina G se une a la fracción constante. La otra parte catiónica se va a unir a la otra fracción constante de la inmunoglobulina G. Y los amarra a los dos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando el suero antiglobulina se agrega a las células sensibilizadas lavadas, la porción FAB de la molécula antiglobulina humana, ¿cuál es la porción FAB? Esta. La porción FAB de la molécula antiglobulina humana reacciona con las porciones FC o constante de 2 moléculas de inmunoglobulina. Eso es lo que está pasando aquí. Puenteando así la brecha entre los glóbulos rojos sensibilizados y causa aglutinación. Creo que este gráfico resulta bastante elocuente, ¿no? ¿Ya? Solo describe lo que tratamos de explicar. Ahí tienen FAB de la molécula de antiglobulina,
FC de la molécula de, la porción FAP de la molécula de antiglobulina humana y la FC de la molécula de inmunoglobulina G. Dicho de otra manera, es la misma vista prácticamente, pero vista ya en panorama, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay varios glóbulos rojos, obviamente. Existe inmunoglobulina G, que está en color azul o morado, ¿no? Que va a unirse a los antígenos en la membrana del glóbulo rojo. Y al agregar el suero de Coombs, miren cómo puentea. Y cierra esa brecha, reduce esa brecha entre los dos glóbulos rojos. Miren cómo puentea. Y reduce la brecha entre los glóbulos rojos. Vean cómo se forma puente. Y reduce la brecha entre los glóbulos rojos, ¿no? Y acá seguramente está ocurriendo lo mismo, pero tal vez no se visualice porque está cortada la imagen. Aquí seguramente, ¿no? En esta parte seguramente ingresará también, se aproximará un glóbulo rojo que tenga, ¿no? Un glóbulo rojo que tenga una inmunoglobulina G y se va a unir ahí, ¿no? Se va a unir ahí y va igualmente a cortar esa brecha entre los glóbulos rojos disminuyendo el potencial Z. La reacción completa con suero de Coombs es más o menos esta, y está graficándose lo mismo que acabamos de decir. La sangre obtenida sin anticoagulante, ¿no? Sin anticoagulante. Entonces, esa sangre tiene inmunoglobulinas G. Esas inmunoglobulinas G, que acá están representadas ya diferentes, incoloras, estas inmunoglobulinas G están unidas a los antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Sin embargo, eso no genera aglutinación, simplemente están sensibilizados o sensitizados, como se había dicho. ¿Ya? Están las inmunoglobulinas G unidas a los antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Pero cuando a esa sangre le agregamos el suero de Coombs, o sea, la antiglobulina humana, ¿no? Entonces esa que está representada aquí en morado va a ingresar y va a formar esos puentes que vemos acá. Y como se había dicho, se va a reducir esa brecha entre los glóbulos rojos. Y miren en el esquema, lo que vemos más disperso en la imagen de la izquierda, como en la de la derecha, vemos una compactación de los glóbulos rojos, generando visualmente, lo vemos acá como aglutinación en el tubo. Es una representación bastante gráfica, ¿no?, de lo que estamos explicando. Bien, ¿cómo y por qué preparar para la prueba, ¿no? Esto, bueno, no sé si esté un poco, algo mal redactado esto, ¿no? ¿Cómo y por qué preparar para la prueba? Sí dice lo que debe decir, pero no se escucha muy elegante. Primero, en respuesta a eso, ¿cómo y por qué preparar para la prueba? Bueno, no es necesaria ninguna preparación especial. Y si hablamos de bebés, sobre todo, que son la parte más compleja a veces, ¿no? Sobre todo acá se refiere a bebés o niños pequeños, ¿no? En un adulto de repente ya hay otras condiciones que van a permitir manejar en una forma diferente. Pero en niños, en bebés pequeños, no hay ninguna preparación especial, ¿no? Esta preparación, en caso de que exista, depende de qué, la edad del niño. De repente en algunas experiencias previas, de repente en el nivel de confianza. A un adulto le dices hay que sacarte sangre y aunque cierre los ojos y voltee la cabeza hacia atrás, ¿no es cierto? Pero estira su brazo y aunque haga gestos le sacamos la sangre. A un niño traten de hacerlo, ¿no? Entonces, los componentes para poder obtener una buena muestra y poder proceder a esto, ¿no?, tiene que ver mucho con esto, ¿no? La edad del niño, las experiencias previas y el nivel de confianza. Ustedes lo habrán visto ¿no?, cuando han tenido oportunidad de tener situaciones parecidas entre niños, ¿no?, o algún familiar de corta edad, ¿no? Cuando lo veo con mis nietos, por ejemplo, ¿no?, de chiquitos les sacaban en principio de un escándalo, sobre todo el varoncito, son de la misma edad los dos, pero el varoncito hacía un escándalo, en cambio, ¿no?, la mujercita era muy, siempre estiraba su brazo, se le notaba el gesto de confianza, de dolor, lo que sea, pero aguantaba así bien paradita, ¿no? Más bien,
Ahora tienen 9 años y cuando le van a sacar, ¿verdad? Como es mejor que un adulto, con una confianza que ustedes no se imaginan, ¿no? Entonces es importante eso, ¿ya? Porque las muestras bien tomadas son muestras que nos llevan a resultados adecuados, ¿no? Cuando les cuento un caso simplemente, ¿no? Disculpen que cuente cosas que a veces les parecen poco trascendentes a ustedes, pero quiero que vean cómo se grafica esto que estoy hablando, específicamente este punto. Cuando yo llevé Biología 2, mi segundo ciclo en la universidad, estábamos en prácticas en la ciudad universitaria de San Marcos, y verdad que estábamos haciendo grupos sanguíneos. Entonces, cuando hicimos la práctica de grupos sanguíneos, como la haremos también en nuestra práctica en su momento, el, ahí recién supe mi grupo sanguíneo, ¿no? Y no entendía qué cosa era eso, obviamente que no, pues. Entonces, cuando a todos nos hacían la región, bueno, ahí se me terminó y pude saber que no significaba nada para mí eso en realidad, pero grupo AB positivo, ¿no? Pasó el tiempo y yo vivía dentro de mi, ¿cómo le puedo decir? Pues dentro de mi inexperiencia, no sé, o tal vez la forma como fui criado, pero era muy parco en mis actos, ¿no? Muy parco. Y entonces tenía un amor platónico en mi promoción, pues, ¿no? Y la miraba y todo, y hasta que en una oportunidad pasaron algunos meses y me dice, ¿no? Manuel, ¿sabes qué? Tiene una sobrina bebita, ¿no? Que tiene tu grupo sanguíneo y ¿sabes qué? Necesita que si le pueden donar sangre. Entonces, para mí eran palabras inéditas esas, pues, ¿no? Pero dije sí, sin saber a qué me metía, ¿no? Y dije sí. Y recuerdo que fuimos al hospital, ella vivía por Barrios Altos en ese tiempo, ¿no? Y fuimos, y era una niñita, ¿verdad? 1 año y algo más, 1 año y unos meses. Y resulta que necesitaba transfusión, y en ese tiempo supe lo que era una unidad, ¿no? Entonces me sacaron sangre, ¿verdad? Y se la transfundían inmediatamente a ella. Pero ¿qué pasó, no? Cuando a ella le tuvieron ya que aplicar, era una chiquita que parecía, no sé si ustedes han visto esa película de Exorcista número 1, ¿no? La primera con Linda Blair, ¿verdad? La chiquita era indomable, ¿verdad? Era una cosa terrible, ¿no? Ahí la tuvieron que dopar, le tuvieron que dar tranquilizante y aún así la agarraban de un brazo, las piernas, pues la chiquita no cedía. Hasta que ya en un momento, ¿no? Ya parece que le hizo un poquito de efecto tranquilizante, pero aún así inquieta, la maniataron de tal forma que le colocaron la vía y le transfundieron la sangre, ¿no? Yo estaba preocupado porque me sentí medio mareado esta vez. Cuando al médico le preguntamos en ese momento, ¿y esto cómo puede ser, no? Porque me siento un poquito así. No te preocupes, amigo, come bien nomás y en una semana ya estás normal. Y así pues, esa misma frase la uso ahora cuando me preguntan de eso, ¿no? Y verdad que fue así, en una semana me sentí normal, como si nada hubiera pasado. Dejé de verla, ¿no? Bueno, seguíamos en la universidad normal, pero era un trato como de todos los días, ¿no? Pasó el tiempo, años, y en una reunión de promoción después de años, ¿no? Cuando celebramos nuestra bodas de Rubí, a los 41 años, ya han pasado varios de esos, o sea que ya tengo más. Le pregunto por tu sobrina, ya está bien en Estados Unidos, me contó maravillas de la chiquita, ¿no? Tú le salvaste la vida, me dijo así. Y verdad, pues, ¿no? Lo necesitaba en ese momento con urgencia, era una chiquita muy menor, ¿no? Bueno, esto de las experiencias previas, el nivel de confianza, ¿no? Ahora, fue indomable esa chiquita en ese momento, ¿no? Y como digo, hay perfiles de cada paciente siempre, ¿no? Y es importante conocerlo eso y actuar en función de eso. ¿Por qué se realiza la prueba? La prueba indirecta de Coombs, como la hemos visto en el video, detecta anticuerpos circulantes contra los glóbulos rojos. Esta prueba, ¿no?, tiene como uso principal la determinación de si el paciente tiene anticuerpos en la sangre capaces de adherirse a los glóbulos rojos. Ojo que estos anticuerpos son distintos del ABO o del RH, ¿ya? Cada vez que hablemos de anticuerpos circulantes, no nos estamos refiriendo a los anticuerpos del sistema AB o del sistema RH, son otros anticuerpos que circulan. Entonces, el método o prueba indirecta, ¿no es cierto?, trata de determinar esos anticuerpos en sangre que puedan ser capaces de adherirse a los glóbulos rojos. ¿En qué consiste esta prueba indirecta de Coombs? Ya se vio en el video.
se realiza para detectar presencia de anticuerpos RH u otros anticuerpos en el suero de los pacientes en caso de lo siguiente. Por ejemplo, para comprobar si una mujer RH... Profesor, disculpe, en la diapositiva anterior, por favor, ¿se podría? Entonces se refiere al IgG y el IG, a las antiglobulinas, los antígenos circulantes, los anticuerpos circulantes. Eso. Estas inmunoglobulinas están allí en los glóbulos rojos. O sea, están circulando, las encontramos allí siempre. Pero hay otros anticuerpos, como vamos a ver en los esquemas. No sé si lo podemos completar la respuesta cuando veamos los esquemas posteriores, ¿ya? Pero Okay. como hemos visto en lo previo, estas inmunoglobulinas son las que están fijadas, ¿no? Si es el glóbulo rojo, hay antígenos acá. Entonces, esas inmunoglobulinas G están allí. Ahí se unen, ¿no? Entonces, existen otros anticuerpos que tienen la misma forma, o se representan de la misma forma, otros anticuerpos que acá lo vamos a ver en los esquemas de otro color, para que podamos entenderlo. Entonces, cuando se lava durante el proceso, durante el procedimiento, estos son eliminados por lavado. ¿Y por qué se eliminan? Porque están circulando, pero no tienen ningún interés por el glóbulo rojo. ¿No? ¿Se dan cuenta? No tienen ningún interés por el glóbulo rojo. Entonces se eliminan por lavado. Y después, ¿no es cierto?, lo que se añade es la antiglobulina humana, que lo que hace es fijarse a esta inmunoglobulina G, ya habíamos visto cómo, ¿no? Ya habíamos visto cómo, y a través de qué, se une y va a mostrarse un coágulo, una aglutinación. Esa aglutinación me demuestra que existen estas inmunoglobulinas G. Eso es lo que me está demostrando. Que pueden unirse a los glóbulos rojos. ¿Ya? Vamos a verlo en los otros esquemas, no sé si me permites para complementar luego la respuesta. Bien, esta prueba indirecta de Coombs entonces, ¿no?, se realiza para detectar presencia de anticuerpos en el suero de los pacientes en caso de, por ejemplo, para comprobar si una mujer RH negativo, casada con el marido RH positivo, ha desarrollado anticuerpos anti-RH. Eso lo hemos visto también hace unos días atrás. El anti-D puede producirse en la sangre de cualquier persona RH por exposición al antígeno D, ¿no? Entonces, la sensibilización, ¿no es cierto?, ¿ya? La sensibilización, y una de ellas es aquí también, ¿no?, con el caso del embarazo, ¿ya?, el primer caso. El anti-D igual, ¿no?, cuando hay sangre de cualquier persona, ¿no es cierto?, que sea expuesta al antígeno D, puede sensibilizarse y generar anti-Ds, ¿no?, aglutinando, coagulando la sangre. Entonces, en este caso, podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, transfusiones de sangre de RH positivo, el embarazo si el bebé es RH positivo y el padre es un RH positivo, siendo la madre RH negativo, y el aborto, por ejemplo, de un feto de RH positivo, ¿no? Va a generar también esa transferencia, ¿no?, a través de barreras que van a generar que la madre genere anticuerpos anti-RH positivo, ¿no es cierto? Y entonces, en contactos posteriores puede eso actuar y traer consecuencias, ¿no? Bien, esta prueba antiglobulina indirecta, ¿qué habíamos dicho? Miren, las que están en color azul son las inmunoglobulinas G. Estas están circulando normalmente y tienen afinidad por los antígenos del glóbulo rojo. O sea, sensibilizan los glóbulos rojos, no los coagula, porque no tienen esa capacidad para poder disminuir esa brecha, como decíamos. Simplemente se unen a los glóbulos rojos, ¿no?, y saturan esos antígenos, ¿no?, obviamente. Pero existen otros anticuerpos que vemos acá en color rojo y en color amarillo. Son representaciones simplemente. Entonces, esos que no tienen capacidad de unirse a los glóbulos rojos, simplemente hay que lavarlos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace?, ¿no? El suero con anticuerpos específicos mezclados, ¿no?, con reactivos de células rojas, o células rojas reactivas. Entonces, se hace un lavado por triplicado, ¿no?, y luego se incuba para remover las globulinas no enlazadas. ¿Cuáles son las globulinas no enlazadas? Estas. Se lava y luego se incuba, y eso lo vimos, ¿se acuerdan?, en la fase térmica, en el video. Y luego, una vez que han sido eliminados esos anticuerpos no enlazados, ya viene la siguiente fase, ¿no?, la incorporación de la antiglobulina humana, el suero de Coombs.
Y eso va a promover, ¿qué cosa? La aglutinación, ¿no? Primero, una centrifugación. La centrifugación permite ver un primer proceso de hemólisis y luego un proceso de aglutinación, en caso de ser positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando allí? Lo normal era esto del primer esquema, pero cuando agregamos el suero de Coombs, ¿no? Este suero de Coombs se va a unir a las inmunoglobulinas G, como decíamos, disminuyendo esa brecha entre los glóbulos rojos, puenteando y por lo tanto floculando. ¿Cómo es la prueba, ¿no? Según la metodología que hemos visto? Entonces tenemos nosotros el suero o plasma, ¿cierto? Que tiene anticuerpos. Estas dos de acá son las inmunoglobulinas que siempre están presentes, y tenemos otros anticuerpos no específicos que están allí, pero que tal vez no tengan afinidad por los glóbulos rojos. Y eso lo vemos allí justamente, ¿no? Cuando se hace ese trabajo celular, ¿no es cierto? El suero, ¿ya? El suero digamos, con una solución salina, ¿no? Que nosotros vemos incubada. Incubada va a propiciar, ¿qué cosa? Que la inmunoglobulina G se una al glóbulo rojo a través de sus antígenos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se incuba? Habíamos dicho, ¿no? Porque son anticuerpos calientes, que son activos a esa temperatura corporal. Mientras que los otros, ¿no? Los otros anticuerpos están allí, pero no tienen ninguna afinidad. Y eso es lo que se lava, se lava por 3 veces. Al lavar, miren acá este tubo, ¿cierto? Ya no tiene los anticuerpos, no reactivos, y entonces solamente van a quedarse los glóbulos rojos unidos a la inmunoglobulina G. Eso es lo que observamos en el tubo normalmente. Luego se incorpora la antiglobulina humana, que tiene ese color que hemos visto en el video también, y acá se representan como estos anticuerpos verdes, ¿no? Y van a puentear ahí a las inmunoglobulinas G que se encuentran adheridas al glóbulo rojo. Algunas se unen, otras no se unen porque encuentran espacios, o no encuentran espacios, perdón, o glóbulos rojos que tengan una proximidad como para poder unirse, pero cuando se unen, pues, ¿no? Entonces se centrifugan y se observa aglutinación. Esto puede suspenderse, como hemos visto ahí, ¿no es cierto? Y mirarse a través de la luz, ¿ya? Para ver si existen flóculos o aglutinación. Este esquema describe lo que hemos visto en el video. Entonces, el desarrollo de la prueba tiene ciertos requisitos. Primero, ¿qué necesitamos? Ya ustedes han visto los tubos de 10 por 75 milímetros, ¿no? Es decir, 10 milímetros de calibre por 7,5 centímetros, o sea, 75 milímetros. Bueno, pipetas Pasteur, incubadoras, centrífugas, ¿no? Realmente es un material rutinario que se usa, ¿no? Lo único diferente acá es la antiglobulina humana, que hay que tenerla y conservarla adecuadamente. La muestra que se va a usar es el suero, ¿ya? Acá no es necesario el estado de ayuno, como para muestras de cuantificación de glucosa u otros, ¿no? Acá simplemente es el suero y ya, ¿no? Los reactivos es el suero antihumano, suero anti-D, ¿cierto? Y otros requisitos que podemos tener, las células de controles de Coombs, como se dijo en el video, ¿no? Hacer un pool de células O, D positivas, al menos 3 diferentes, como se vio en 3 tubos. Acá se ha cortado esto, bueno, vamos a pasarlo para no... El procedimiento, podríamos indicarlo acá, etiquetar 3 tubos de ensayo. Acá es lo que dijo quien narraba, pero acá yo lo identifico como T, ¿no? El suero de prueba, T de test, ¿no? PC, ¿ya? Como el positive control, control positivo, o el negative control, NC, control negativo, ¿no? Ustedes pueden llamarle 1, 2, 3, pueden llamarle lo que quieran, ¿no? Pero tiene que estar codificado para poder evaluar correctamente. Y ese es digamos, tenemos que agarrar un estándar en el trabajo, ¿no? Cuando se hace prácticas, uno debe tener estandarizado ya la forma como tomo la muestra, ¿no? Los volúmenes que adoptamos, el cómo agitar un tubo. Acá vemos a veces que tenemos una forma de agitar en una oportunidad, en la otra práctica, o exageramos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, no hay un estándar. Entonces, hay que agarrar hábitos, ¿no? En el trabajo, ¿ya? Entonces,
La codificación es algo que debemos tener presente, porque muchas veces no sabemos ni qué tenemos, ni cómo está, ni cómo procesamos, en qué estado está, digamos, en qué paso de la secuencia estamos. Hay cosas que debemos controlar mejor, ¿no? Estandarizar nuestros procedimientos. En uno de los videos que presenté en algún momento, eso se explicaba, ¿no? Si yo voy a tomar sangre del pulpejo del dedo, siempre debo usar el mismo dedo, pues, o uso el dedo medio, o uso el dedo anular, ¿no? Pero no lo que se me ocurre en ese momento, lo que se presenta, siempre hay que tener un estándar, ¿no? El cómo se punza, el cómo se elimina la primera gota o primeras gotas, el cómo depositar la sangre con la presión que debemos tener sobre el portaobjeto, todo procedimiento, todo paso de un procedimiento debe ser estandarizado, o sea, debemos tener una costumbre, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces en casos tan domésticos, ¿no? Si tenemos un electricista, un albañil, hasta las personas que recogen los desechos ahí que dejamos en las calles, tienen un procedimiento ya para levantarlo, para recogerlo, para trasladarlo. Todos tenemos un procedimiento. El vendedor de pescado ya sabe cómo pela el pescado, cómo lo filetea, o sea, ya hay una cosa estandarizada, nadie improvisa nada, ¿no? Quien filetea el pollo, si usted, no es como antes, ¿no? Antes uno compraba un pollo y en la casa lo hacíamos a como nos salía. Ahora vamos al mercado, ¿no? Deme una pechuga, pero filetea. ¿Cuántos filetes necesita? Y nos los dan como queremos. Compro, ¿tiene carne blandita? Sí. ¿Cuánto quiere? 1 kilo, ya, pero me lo das para lomo, me lo das para tal cosa, y se lo cortan para lomo, ¿no? Entonces, todo está estandarizado, pues, y eso tenemos que aplicarlo también en nuestros procedimientos. Esto que vemos acá, el cómo codificar los tubos, esta es una propuesta, pero uno puede emplear la que uno quiere y sabe y la entiende, que es así, y sabe lo que está haciendo. Después en el tubo etiquetado como T, o sea, el de la prueba, agregar 2 gotas de suero anti-D. En el tubo de control positivo, añadir 1 gota de solución salina, añadir 1 gota de suspensión salina 5% de las células O positivas, ¿no? O RH positivas, y incubar los 3 tubos durante 1 hora a 37 grados centígrados. ¿Acaso 37 grados no es la temperatura corporal? Sí, por eso se simula esa condición. Luego, lavar las células 3 veces en solución salina normal para eliminar el exceso de suero sin anticuerpos libres. En el caso de lavados inadecuados de los glóbulos rojos, se pueden obtener resultados negativos con eso. Por eso, cada paso tiene que ser correctamente hecho, ¿no? Cuando decimos lavado, ¿no? Es como nuestra ropa. Cuando yo lavo, no me refiero a enjuagar. Cuando yo lavo, me refiero a lavado. ¿Y lavar qué significa? Eliminar lo que no queremos que exista, lo que no sirve. Eso es lavar. En este caso, ¿qué cosa no queremos que exista? Anticuerpos libres. Entonces tenemos que asegurarnos, ¿no? En el lavado, por eso que se dice lavar 3 veces. Lavo, centrifugo, elimino sobrenadante, vuelvo a ingresar solución salina, resuspendo, lavo, centrifugo, elimino sobrenadante y así 3 veces, ¿no? Hasta que yo, o esas 3 veces, debo estar seguro que ya no existen anticuerpos libres. Luego agregar 2 gotas del suero de Kunz, esa fue la parte final que observamos, ¿no? Y conservar durante 5 minutos, centrifugar a 1500 revoluciones por minuto durante 1 minuto. En una clase, una participante me hizo una pregunta, ¿no? Y esa centrifugación puede malograr el preparado, o sea, puede romper los glóbulos rojos. Bueno, es posible, pero ojo que 1500 revoluciones no son, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos el hematocrito? Centrifugamos a 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Y cuando hacemos otro tipo de procedimientos, centrifugamos de repente 5 minutos. A 2.500 o a 3.000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, acá 1.500 revoluciones por minuto es lo suficiente, ¿no es cierto?, durante ese tiempo de 5 minutos para cumplir con nuestro objetivo, ¿no es cierto?, que es conservar en la parte más profunda del tubo, adheridos a las paredes internas del fondo del tubo, ¿cierto?, y en el sobrenadante quiere decir en el líquido que de lavado, ¿cierto?, eliminar aquello que no nos sirve, ¿no? ¿Sí? Entonces, igualmente acá con el suero de Kunz, lo que hacemos es conservar en el fondo, ¿no es cierto?, para ver si existe el sobrenadante que se encuentre con cambio de color por hemólisis, ¿no?, que podría suceder. Sin embargo, cuando no existe hemólisis, ese suero, ¿no es cierto?, que está sobrenadando,
Entonces simplemente no nos muestra hemólisis, entonces recién resuspendemos nuevamente, por eso es que centrifugamos y después batimos, ¿no? ¿Lo movemos para qué? Para que se resuspendan los glóbulos rojos. Y allí podríamos ver si están floculados o alucinados o si no están, ¿no? Nos mostró el caso de uno positivo. Si tuvieron agudeza visual, vieron que en el tubo existían unos flóculos, unas zonas coaguladas, ¿no? Mientras que en los negativos, simplemente pues se resuspenden los glóbulos rojos, y en el caso del suero de Kunz, que es de un color verde, verde con lo rojo de la sangre, ¿no? Tiende a formarse un verde sucio, pues, ¿no? Algo así. Luego resuspender las células y examinar macroscópicamente. Entonces, ahí lo hemos visto nosotros a simple vista. Se puede emplear una fuente de luz, ¿no? Para poder emplear como fondo y poder observar, ¿no? Con más facilidad si hay presencia de flóculos, coágulos o aglutinación. Pero también esto se puede hacer tipo frotis, no tipo frotis, se coloca una gota simplemente en una lámina de portaobjeto y al microscopio podemos observar zonas de flóculos, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho, ¿no? Tenemos 3 tubos, uno para un control positivo, otro para un control negativo y otro para la prueba, ¿no es cierto? Con el suero que se está determinando. Entonces, aquí tenemos 2 posibilidades, que aglutine o que no aglutina. Si aglutina, el procedimiento de prueba ha sido realizado correctamente. Si no aglutina, el suero de Kuhn puede no ser adecuado, puede no estar bien conservado, ya está caduco, no sé, hay que repetir la prueba. Si el control negativo, ¿no es cierto?, nos muestra ningún tipo de, digamos, de aglutinación, entonces está correcto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si eso solamente contiene solución salina, ¿cierto?, entonces no tiene por qué precipitar. Y la prueba, ¿no?, con el suero, acá la hemos codificado como T, puede aglutinar o no aglutinar. Si aglutina, y si los resultados del control positivo son correctos, ¿no? Este de acá, si son correctos estos resultados, o sea que ha sido bien realizado, entonces, si hay aglutinación, el suero del paciente contiene anti-D. Y si no hay aglutinación, pues la prueba es negativa. Así es como se evalúa eso. Por eso es que se emplean 3 tubos, como se vio en el video. Por si acaso ese video está colgado ahí en el aula virtual, ¿no? Apertúrenlo y revísenlo 2, 3 veces. Ojo, hoy hemos visto la prueba de Kunz indirecta, ¿ya? Pero existe una que es directa también y hay un video colgado ahí también. Son como 3 videos creo que están colgados. Bueno, esta otra forma de graficar esta prueba es la siguiente, ¿no? Es un recipiente conteniendo suero, ¿no? Con anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas. Entonces, ese suero, que acá lo vemos de color del suero, ¿no? Entonces tiene inmunoglobulinas. Entonces, la muestra de sangre es adicionada en el tubo con el suero, ¿no? Se agrega sangre, y entonces, obviamente, cuando agregamos sangre, estamos agregando glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos tienen anticuerpos. Y esos anticuerpos, ahí están las inmunoglobulinas, que son las que se unen acá a los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, una vez que están unidas, ya sucede lo que ha sucedido, ¿no?, lo que hemos visto nosotros, ¿no? Estas inmunoglobulinas, ¿no?, ya que están unidas a los glóbulos rojos, van a ser puenteadas una vez que se agrega el suero de Kunz, ¿no? Y vemos esa floculación en el tubo, ¿no? Este es otro tema, pero para eso vemos nosotros la leyenda siempre. Debemos comenzar siempre que veamos un gráfico que tenga leyenda, primero leer la leyenda para saber qué es lo que tenemos en el esquema. Y vemos acá, estas formaciones circulares en rojo son los glóbulos rojos, obviamente. Estas Y, ¿cierto?, incoloras, corresponden a las inmunoglobulinas humanas. Y estas en color violeta es la inmunoglobulina humana, que conocía como suero de Kunz o test de Kunz. ¿Ya? Entonces, el mismo fundamento que hemos explicado hace un rato. Si lo que habíamos visto es la prueba indirecta, ¿cuál es la prueba de Kunz directa? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero se realiza para detectar anticuerpos anti-D u otros anticuerpos que estén conectados a la superficie de los glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo. ¿En qué circunstancias ocurre esto, no? Por ejemplo, imagínense, ¿no?, cuando hay un bebé RH positivo en el útero de una mujer sensibilizada RH negativo. Eso es lo que ya conocemos, son casos que ustedes, más de un caso pueden conocer.
Los anticuerpos producidos en el suero de las madres van a atravesar obviamente la placenta. Y cuando entran al torrente sanguíneo del bebé, esos anticuerpos que se han generado van a actuar sobre los glóbulos rojos RH positivos del bebé, ¿no? A ver, la madre es RH negativo y el bebé, ¿no?, es RH positivo porque seguramente la pareja de la mujer es RH positivo, por eso el bebé sale RH positivo. Entonces, si atraviesa la barrera placentaria, ¿cierto? Entonces, ¿con qué se va a encontrar? Con RH negativo. El RH negativo, o la sangre de la madre, va a ver esos RH positivos del feto como agresores y genera anti-RH positivos, ¿cierto? Entonces, como hay un intercambio a través de la placenta, esos anticuerpos RH positivos, ¿no?, pueden volver a través de la sangre de la madre hacia el feto. ¿Y qué pasa cuando se encuentran anticuerpos RH positivos, ¿cierto?, con los RH positivos del bebé, ¿no? Hay una incompatibilidad que puede generar esa aglutinación, con la consecuencia que ya conocemos. Estas células recubiertas o sensibilizadas, ¿no?, se agrupan en la circulación, ¿no? Esas células sensibilizadas se agrupan y se eliminan en la circulación. No es que se eliminen, pasan a la circulación. Y al pasar a la circulación van a generar esto que se conoce como EHRN, ¿no?, la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Es un tipo de anemia hemolítica. Y se produce eso que conocemos como eritroblastosis fetal, que desde ver el nombre nada más ya estamos infiriendo, ¿no?, de qué estamos hablando. Eritro se refiere a la serie roja. Blastos, ya saben lo que son células primitivas, ¿no? Entonces, la eritroblastosis fetal, ¿cierto? Eritroblastosis fetal es porque proliferan estos blastos, ¿no?, como consecuencia de la ruptura, destrucción o deterioro de los glóbulos rojos como consecuencia de esos anticuerpos generados, ¿no?, al atravesar la placenta de la madre. Cuando el bebé nace, se recoge la sangre del bebé o se recoge sangre del cordón umbilical, ¿no?, y se analiza mediante la prueba antiglobulina de Coombs. Directa. Y directa ya saben por qué cosa es, ¿no? Y esto permite detectar anticuerpos anti-D, ¿no?, recubiertos de glóbulos rojos. Cuando esto se produce, ¿no?, en reacciones transfusionales, la sensibilización de glóbulos rojos inducidos por fármacos, por ejemplo, y la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Y vemos nuevamente nuestro esquema en la prueba directa, ¿no? ¿Ya? En la prueba directa tenemos, ¿no?, lavado para remover las globulinas no enlazadas, o sea, estas, y luego la adición de la antiglobulina humana, generando lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, acá no hay esas fases que hemos visto de avance y retroceso, ¿no? Y vamos a ver cómo es la prueba para que puedan establecer la diferencia. Esta prueba directa detecta glóbulos rojos sensibilizados con inmunoglobulina G, ¿no? Y acá podemos encontrarnos, ¿no?, con componentes de complemento. Ya les dije hace un rato al inicio, estos complementos que coadyuvan estas reacciones, ¿no?, en inmunohematología, son los complementos, en este caso, ¿no?, in vivo, el 3B y el complemento 3D. Son codificaciones de complementos, ¿no? Es como llamarle al antígeno A, al antígeno B, al antígeno D, ¿no? Son códigos que se emplean, son nomenclaturas aplicadas. El recubrimiento in vivo de glóbulos rojos con inmunoglobulina G y o complemento, ya hemos visto cuáles, puede ocurrir en cualquier mecanismo inmune que esté atacando al propio, ¿no es cierto?, sistema celular eritrocítico del paciente, o sea, el RBC del paciente.
aquí podría, ¿no?, generarse esto que habíamos dicho al principio también, ¿no? Estos mecanismos, ¿ya?, inmunes que atacan los eritrocitos del paciente pueden ser por autoinmunidad, cuando se generan anticuerpos que reconocen los propios como agresores, ¿no?, cuando hay sensibilización con algún suero, ¿cierto?, o algún tipo de contacto que haya habido, ¿no?, pero de la misma especie, es decir, de humano a humano, obviamente, somos la misma especie, ¿no? ¿Ya? O un mecanismo inmune, ¿no?, que pueda ser mediado o inducido por fármacos. ¿Qué requisitos, ¿no?, como habíamos visto nosotros, por qué se prepara una muestra, decíamos en una pregunta que no parecía pregunta, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué requisitos se requieren, ¿no?, para la prueba directa, ¿no?, para la prueba directa que pueda de repente confrontarse y relacionarse con la prueba indirecta de Kuhn, ¿no? Igualito, tenemos tubos de ensayo de 10 por 75 milímetros, pipetas Pasteur, incubadoras, centrífugas. Entonces usamos lo mismo. La muestra, acá, se prefiere sangre extraída en hecta. Ojo, acá ya no se emplea suero. En la indirecta sí, ¿no? Se prefiere sangre extraída en hecta, pero se puede utilizar sangre entera oxalatada o coagulada. Ojo, la muestra no necesita ser una muestra en ayuno. El procedimiento, similar al anterior, preparar una suspensión. Acá ya, si hablamos nosotros partíamos en el otro caso del suero, pero al suero, ¿no es cierto?, también preparamos 3 tubos, pero uno de ellos se agregaba una porción de una solución al 5% de solución salina de glóbulos rojos. Bueno, acá directamente estamos partiendo de la solución salina isotónica de glóbulos rojos, no estamos usando suero. Con la pipeta Pasteur limpia, agregar una gota de suspensión celular preparada a un tubo pequeño, lavar 3 veces con solución salina normal para eliminar todos los rastros del suero, ¿no? Acá vamos a trabajar con glóbulos rojos. Decantar completamente después del último lavado y agregar 2 gotas de suero antihumánico. Mezclar bien y centrifugar durante 1 minuto a 1500 revoluciones por minuto. Resuspender las células mediante una agitación suave, ya hemos visto en el video, y examinar macro o microscópicamente para ver si existe aglutinación presente, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, este trabajo es directo, ¿no? La prueba es directa, acá ya no se trabaja con suero, ¿no? Ya sabemos que en lo directo hay inmunoglobulinas, ¿no? Estas inmunoglobulinas G, ¿cierto?, van a unirse a las antiglobulinas humanas, ¿no?, a las antiglobulinas humanas, y van a, como decíamos, a cerrar esa brecha, a reducir esa brecha, generando aglutinación. Los falsos positivos, ¿no?, tanto para la prueba directa como para la indirecta. Por ejemplo, en los especímenes, o sea, en las muestras que contienen anticuerpos, ¿no?, frío reactivos, puede ocurrir aglutinación antes de añadir el reactivo antiglobulina. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, habíamos dicho que hay anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Los fríos, porque actúan sobre todo in vitro, ¿no?, ¿ya?, de tal manera que actúan en temperaturas no corporales, obviamente, ¿no?, que son menores de 37 grados, por lo tanto. Entonces, estos anticuerpos, ¿no?, calientes, no, perdón, fríos reactivos, estos anticuerpos fríos, reaccionan, ¿no es cierto?, y van a aglutinar sin que haya existido la adición de antiglobulina humana. Otra posibilidad de error es el material de vidrio sucio, que puede causar aglutinamiento de células. Ustedes se han percatado ya en las prácticas, ¿no?, que adolecemos de eso, ¿no? Siempre tenemos un problema con el material que está contaminado. ¿Por qué? Porque no se siguen los protocolos de lavado de material. En estos últimos días estamos de repente, ¿no?, intentando entregar el material más o menos en condiciones de que pueda ser utilizado con un nuevo grupo, ¿no?, pero no es suficiente, porque nosotros lo que hacemos es enjuagar y no lavar mediante un protocolo de lavado que tiene una serie de etapas. En eso hay que apuntalar un poquito, ¿ya?, porque en realidad hay que mejorar eso, ¿ya?, hay que salvar esas posibilidades.
sobre centrifugación, ¿no? Y esto es lo que me preguntó la chica durante el práctica, ¿no? Cuando decimos sobre centrifugación, ¿no? Esto puede inducir también, ¿no?, a ciertos procesos de aglutinación, ¿ya? Entonces, cuando se dice centrifugar por algún tiempo a 1500 revoluciones por minuto, no es cuestión de que voy a darle mayores revoluciones por minuto durante más tiempo para poder separarlo mejor. Ese no es un concepto que pueda ser realmente útil, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. El aspecto mecánico, del trabajo puede hacer también que se rompan células. Al romperse células de las rojas, estamos hablando de hemólisis. ¿Y acaso no escuchamos decir allí en el video que cuando hay hemólisis, en esa primera etapa en que se observa si después de centrifugar, se observa el sobrenadante a ver si está rojo? ¿No? Si no está rojo, quiere decir que los glóbulos rojos están intactos. Pero si ese suero hubiese estado, ¿no?, coloreado, entonces asumimos que hay hemólisis. Y el encontrar hemólisis también es resultado positivo, además de la posible apreciación de floculación o aglutinación. Hay que tener mucho cuidado con el procedimiento entonces, ¿no? La prueba de aglutinación directa, ¿cierto? Si da positivo, si es que da positivo, debe repetirse en una muestra con sangre con anticoagulante. Esto resulta válido, ¿no? Si se ponen a leerlo 2 veces mínimo, se van a encontrar con que sí, pues. Se dijo que puede ser sangre no coagulada. Perdón, o sangre coagulada, perdón, decía él. Se puso sangre coagulada. Claro que sí, pero también cuando no se sabe apreciar correctamente esos coágulos, pueden darse, ¿no?, como si fuese aglutinación como consecuencia de la adición de la antiglobulina humana. Entonces, si es que obtenemos positivo, ¿no?, si obtenemos positivo en una sangre sin anticoagulante, ¿no?, hay que preparar una nueva prueba, pero con sangre con anticoagulante. Es decir, que sea una sangre no coagulada, ¿no?, para poder, en caso de que sea positivo, debería repetirse la aglutinación. Pero si es negativa la aglutinación en una sangre no coagulada, o sea, con anticoagulante, entonces falló el primer procedimiento. Las muestras recogidas de las líneas de perfusión pueden tener un complemento presente en la célula, ¿no? Las líneas de perfusión, las vías, como se dice, ¿no es cierto?, ¿ya?, pueden tener un complemento presente en las células. Las células, ¿no?, la metrología indirecta como la directa, que sean positivos, darán un resultado positivo también en cualquier procedimiento indirecto de antiglobulina. Es decir, si da positivo por el método directo, debe dar también positivo en un procedimiento indirecto. ¿Ya? Estas son reglas que debemos seguir. En el banco de sangre, ¿no?, la prueba de Kuhn, solo se utiliza para diagnosticar, raramente, ¿no?, para diagnosticar una condición médica, ¿no?, pero sin embargo es muy esencial, es muy importante, ¿no?, en el caso de bancos de sangre. ¿Ya? La prueba de Kuhn, ustedes han visto que cuando se van a hacer análisis de laboratorio, les piden prueba de Kuhn, seguramente que no, ¿no? O sea, en realidad no, en términos de diagnóstico, ¿ya?, de algún tipo de noxa, de injuria, de enfermedad, de patología, ¿no?, seguramente que no tiene relevancia, ¿ya? Pero cuando hablamos de banco de sangre, cuando hablamos de transfusiones, yo creo que, ¿no?, obligadamente tiene que hacerse esta prueba. Los bancos de sangre utilizan la prueba indirecta para determinar si es probable que haya una reacción adversa a la sangre que se va a transfundir. Bien. Esta es nuestra primera parte, ya que quería conversarles. Como ven, tiene mucho de lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? No sé, vamos a tomarnos un pequeño respiro y voy a iniciar una segunda parte que resulta bastante familiar para ustedes, bastante conocida, pero importante a la vez, ¿ya? No sé, si tienen alguna pregunta, nos damos un respiro, ¿qué opinan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Propongan. Profesor, Dime, escucho. disculpen la molestia. No me molesta. Quería pedirle un gran favor. A ver, ¿cuál es? Si es que en el pasito que hemos dado nos podría permitir ver
el detalle para obviamente saber en qué preguntas nos hemos equivocado y poder seguir practicando. Ya. Porque como es alto que usted lo vuelva a tomar también para el examen final, le pediría de favor que nos permita eso, por favor. La primera parte de tu comentario está perfecta. Pero la segunda de que les pueda tomar para hacerles difícil la vida, no es mi intención, por si acaso, ¿ya? Como ustedes están viendo, la gran mayoría creo que ha aprovechado esto porque en realidad ha estado al alcance de la mayoría, ¿ya? Y quienes han fallado, bueno, pues habrán tenido un desliz por ahí, pero la gran mayoría podemos asumir lo que han pasado la prueba, ¿ya? Entonces, está bien lo que dices, por eso digo en la primera parte. En la segunda no hay que tomarlo como una preocupación así que te vaya a matar al final de cuentas en el curso, ¿no? Pero... No, profesor, disculpe, la segunda parte, no, esa no fue mi intención, sino No, hablo en términos muy amigables. En verdad, muchas gracias, profesor, por lo que usted nos está enseñando, y esto nos permite seguir practicando. Claro. Y como son cálculos matemáticos, obviamente vamos a poder llegar al final más seguro, ¿no? Sí, claro. Por eso ya, si nos queda, aunque sea 5 minutitos, le dedicamos un poquito a eso para que puedan entender la idea, ¿ya? Sí, por favor, a ver si nos permite ver el detalle. Y si no es así, en la siguiente sesión de repente le dedicamos un tiempo al inicio, sino que acá el video también nos ha consumido casi 20 minutos. Son 16 minutos que he tenido ese video, ¿ya? Entonces, sí, profesor, por favor. Gracias. Entonces, nos damos un pequeño respiro, ¿le parece? ¿Hasta qué hora? 15 minutos, ¿le parece? Hasta las 7, doctor. Hasta las 7, doctor. 10 o 15 minutos. Ya, 7 en punto volvemos entonces, ¿le parece? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, listo, 7 en punto estamos acá. Gracias, por favor.